Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Fenómeno, yo también estoy fenomenal. Muchas gracias. ¿Lista para un nuevo programa? Lista. Estupendo. Bien, pues hoy creo que es una buena oportunidad para hablar de China. Ah, sí, muy bueno. Y de la República Popular China también. Que hay que distinguir lo que es China de la República Popular China. Sí. Yo tengo entendido que es un país que está en alza, ¿no? Últimamente, en los últimos años. Sí, la verdad que sí. Si uno analiza a lo largo de la historia la demografía, o sea, el número de población que ha habido por país a lo largo de los años, sí, y el desarrollo económico mundial, podrá ver que hay patrones que se repiten. Entonces, ahora es como que a China le toca de nuevo ser fuerte económicamente. Uh-huh. Su situación geográfica es bastante interesante porque está rodeado al sur con las montañas del Tíbet. Entonces hace que sea una barrera infranqueable para los ejércitos de invadir. Entonces no es curioso que justo en la ladera de ambas partes del Tíbet se hayan desarrollado dos grandes civilizaciones, que es la China y la India. Entonces, pues esto, que esta situación geográfica que tiene China sí, ha propiciado mucho el desarrollo. Entonces, si uno ve, pues por ejemplo, los inventos que se han hecho a lo largo de la historia, muchos de los inventos fueron ya inventados por los chinos. Y bueno, lo más llamativo quizás fue la pólvora en su día, el papel moneda, cantidad de infraestructuras, de puentes, carreteras, pozos. O sea, realmente eran muy habilidosos y bueno, siguen siendo. Enorme, ¿no? ¿Cuántos habitantes tendrá más o menos? Bueno, ahora ha crecido bastante y tiene en torno a unos 1.400, 1.500 millones de habitantes. Sí, considerando que hace unos 100 años la población mundial era prácticamente esto, unos 1.400 millones. Entonces, bueno, realmente se ha expandido muchísimo. Y luego, pues también es bastante interesante que a lo largo de los años China ha desarrollado mucho su ingeniería naval. Entonces, hay relatos de que cuando en la época de los romanos y bueno, más o menos hace unos 2.500 años, sí, pues hay relatos esto de que en el Mediterráneo los barcos pues navegaban cerca de la orilla y no hacían grandes travesías en mar abierto, y los chinos pues al parecer ya hacían ese tipo de exploraciones. Y luego más o menos en el medievo, en torno a 1400, 1500, hay también relatos de barcos que eran gigantescos, megafortalezas navales. Y entonces, así como pues en España teníamos las carabelas de Colón, que eran sí, barcos que no estaban incluso diseñados para cruzar el Atlántico, pues los chinos ya tenían una infraestructura naval tremenda que permitía, sobre todo esto, conquistar territorio a través de los ríos que tiene China, sí, más famoso el Yangtze, y poder navegar río arriba con estas megafortalezas para poder sitiar los diferentes pueblos y ciudades durante días, semanas o más tiempo, ¿no? O sea, fue comunista por muchísimos años, ¿no? Bueno, su historia realmente se remonta mucho más atrás, con diferentes dinastías, que luego hubo un emperador que las unió a través de diferentes esfuerzos de guerra. Crearon la Gran Muralla China, que dividía los mongoles, lo que era Gengis Khan, los hunos, sí. Y luego, pues con el tiempo, ya en el siglo XX, con Mao,
se hizo comunista. Pero bueno, y es cuando nace la República Popular China. Entonces, bueno, hay una historia muy milenaria que se consideran hijos del dragón. Sí. Bueno, no es que sean, bueno, particularmente religiosos, ¿no? Pero hay como cierta superstición en algunos aspectos. Y eso ha trascendido en su historia y también en el día a día hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el número 8, que es de buena suerte, el color rojo es de tener muy buena suerte. Luego está el calendario chino, que también es bastante interesante porque hubo una carrera entre los diferentes animales. Entonces se supone que nosotros en Occidente nuestro horóscopo tiene 12 animales. 12, sí. Sí. Y en China pues tienen su propio calendario con otros 12 animales. Sí, y el año chino empieza diferente del nuestro. Sí, exactamente. Entonces, bueno, cada año es distinto en el sentido de que lo reina uno de esos animales. Y su historia es que hubo una carrera entre los diferentes animales. Sí. Y claro, cada uno tiene su propia habilidad. Entonces, por ejemplo, yo nací en 1984, que fue el año de la rata. Entonces, según el horóscopo chino, la rata en esta carrera se subió encima de otro animal y justo cuando iba a cruzar la meta, saltó y cruzó la línea de meta el primero. Ah, mira qué lista. Bueno, sí, listo o aprovechado un poco. ¿Pero eso quiere decir algo, que los que han nacido en el año de la rata son un poco así o no? Sí, entonces claro, igual que el horóscopo en Occidente tiene un significado, sí. los que nacen en ese año pues también tienen sus características. Y luego pues cada 12 años se van repitiendo estos años, pues en 1984 fue el año de la rata, entonces los que nacen en 1984 son rata, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, cuando empieza un nuevo año, es un momento de mucha felicidad y alegría, y bueno, pues que piensan que ese animal va a regir durante ese año. Entonces, bueno, para todo tipo de, por ejemplo, actividades económicas y, bueno, relaciones, pues puede regir mucho en ese sentido. Entonces, bueno, pasando ya más al presente, antes de volver al presente, mejor dicho, una de las cosas que también llama mucho la atención de China es todas las dinastías que tuvieron de emperadores. Sí. Y el primer emperador fue particularmente interesante porque él consiguió algo que anteriormente no se había conseguido, que era crear un estado chino. Pero esto es de antes de Cristo, ¿no? ¿O qué? ¿O Sí. desde dónde? Sí. Sí. Bueno, en torno al 2000 antes de Cristo. Sí. Muchísimo. La dinastía Xia. O sea, hace 4.000 años. Sí. Wow. Y bueno, pues están los famosos soldados de terracota que fueron creados por este emperador, que él lo que quería era vivir eternamente. Entonces consiguió de algún modo unificar a los chinos, y él quería vivir eternamente, y como digo, y entonces pues al parecer murió probando brebajes para vivir eternamente. Entonces, bueno, él también está obsesionado con lo que había después de la vida. Ordenó hacerse un mausoleo con un montón de soldados, que cada soldado era como un artesano que se pintaba a sí mismo. Entonces había como unos moldes, entonces cada uno pues con una pintura, y bueno, su rostro estaba reflejado, y era como que su alma estaba de algún modo en esa estatua, y protegía al emperador. Entonces, bueno, también esto pues con el tiempo fue olvidado, y luego cuando ya en el siglo XX vuelve los chinos y se redescubre,
con el gobierno comunista, es cuando hay un resurgir de la historia, de la magnificencia y toda la historia de la infraestructura, de la ciencia, del conocimiento que habían aportado al mundo. Sí. Y entonces estos soldados los soldados de terracota se empiezan a exhibir por todo el mundo. De hecho, nosotros hemos visto en alguna ocasión estos soldados cuando no suelen sacarse de China, porque son muy delicados, son muy antiguos. Hicieron una exhibición de algunos, los llevaron por distintas ciudades. Sí. Sí. Y bueno, la verdad es que es fascinante. Vamos a dejarlo aquí por ahora y seguimos, si te parece, en otro programa. Estupendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.